segmentos, si no, van a pedir obviamente a sustentar. Entonces, hablando yo con Socorro, o que yo para los cuartos la tarde, usted ya creo que ya en la quinta actividad, ¿no? Vida acelerada. Esto para mí, es decir, la información que les estoy dando es para que lo lleven a la práctica. El tiempo de todas las actividades. No me va a funcionar, no les va a funcionar. Ustedes van a tener que hacer MVPs y con saber manejar muy bien esto. Se van a estar pidiendo todo el tiempo. ¿Okay? Entonces, ya vimos las variables del lugar. Ya vimos las variables que se logran. Ahora vamos a la parte geográfica. ¿Qué significa esta la parte geográfica? Al principio va a ser como que estamos viendo un poco así como en la clase de geografía. Una vez estuvieron ahí en la. Entonces, voy a rellenar silencio de este lado. O sea, cuando hablamos de las variables geográficas, ¿qué estamos hablando? De la población. No es lo que vamos a hacer con clase de geografía, ¿sí? Y tiene que ver con las características de las personas. Y aquí es donde viene este concepto, en donde vamos a ver unidad geográfica, son cuatro nada más. Condiciones geográficas, raza, aunque aquí en México no se segmenta por raza, ¿ok? En Estados Unidos, en otros países, y tipo de población. Cuando hablamos de unidad geográfica es, dime de dónde eres, pocas palabras, y te diré cómo te comportas. O sea, hay algo interesante que cuando hablamos de una unidad geográfica, pues que hablamos de que el lugar donde vive esta persona, que tiene características similares de comportamiento, y que además no estamos hablando de gobierno, cultura, religión, etc. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, las personas que viven en el norte que las personas que viven en el sur. Y hablo de México. Ahora, ok, concepto. Obviamente, pues les decía que parecía al principio. Cuando hablamos de país o nación, pues, es un territorio, ¿no? Hay ciertas limitaciones o delimitaciones a la parte cultural. Es muy diferente esta parte del comportamiento a esta parte y esta parte y los otros poquitos. Se le llama, ¿sí? Regionalización antropológica. ¿Sí? No lo van a encontrar obviamente en su temario. Nomás les dicen que dividen de manera territorial y se acabó. Pero hay ciertas características de los mercados diferenciados. Es decir, hay algo que se llama el norte combativo, es esta parte de aquí. Tenemos el sur contemplativo, toda esta parte de acá. Centro crítico, que es esto de aquí que ustedes tienen un poco rojo, porque nosotros nos vamos a hacer parte. Nosotros somos esta parte que se llama Valle Meritocrático. ¿Okay? Bien. Ahora, vamos con el norte. Y acuérdense de esto. Ciudades prototípicas, Torreón, Monterrey, Chihuahua, toda la parte del norte. ¿Qué características tiene? Bueno, tiene 10,000 años de entrenamiento. 10,000. ¿Saben lo que son 10,000 años de entrenamiento? O sea, estamos hablando que este territorio es un territorio completamente árido. Y entonces, al ser un territorio árido, ¿qué hacían? Cazaban, ¿no? No sembraban porque no había recursos. Sí, y recursos ecológicos. Estamos hablando que se le llama Aridoamérica, toda esta parte del norte. Tiene 10,000 años de entrenamiento, no se olviden. ¿Sí? Por ser una región que cuenta con menos recursos hidrológicos que sucedió aquí. Claramente lo que hacían era cazar, no sembraban. Pero tiene 10,000 años de entrenamiento. Y aquí vienen, y por supuesto, ¿qué pasaba con esos 10,000 años de entrenamiento? Les costaba trabajo que conseguir alimento. A ver, ¿quién de aquí tiene parientes en el norte? ¿Norte? ¿Qué parte? En Monterrey. Monterrey, excelente. Allá, Diego. Monterrey. Monterrey. Aguanten los dos de Monterrey. Típico. Para que vean cómo esta parte de la regionalización antropológica es muy efectiva y muy importante e interesante para ustedes. ¿Por qué? Porque vas a ver el tipo de comportamiento de las personas. Pregunta de tus parientes del norte, de Monterrey. Siempre que escuchamos a alguien de Monterrey decimos que es muy regio. No.
Es el cuatro por eso. Es la gente del norte. No. Cuando es como toda la gente de la parte del norte. Por ejemplo, cuando piensas en el Monterrey, son muy todos. Todo el tiempo estamos pensando sobre todos. Además, la gente del norte. ¿Quién ha escuchado eso de sus parientes? Tú. O sea, sí piensan eso. Claro. Ayer vendiste. Ya sé que dicen, no, sí, espérame. No compran cosas, no compran cosas, vamos a decir, innecesarias. Las cosas sí pueden gastarte en una camionetota, en muchas cosas, pero no, pues decía, agua. Por ejemplo, no compran, y ha sido un problema, por ejemplo, de estos de Chilimbalá, o sea, ya sabes que papas con chile y todo este rollo y gomitas, no van a gastar ellos 25 pesos en un vaso de lo que dicen demasiado. Chilimbalá tiene muchos problemas en el norte, porque la gente no gasta su lana, sí, en cosas innecesarias. ¿Por qué no gasta su dinero? Porque tiene 10.000 años de entrenamiento. ¿Qué significa 10.000 años de entrenamiento? Que les costaba trabajo que adquirir recursos de alimentos. Entonces, por eso, de repente los conflictos no, es que cuidan su recursos, que les cuesta trabajo, tienen dinero de entrenamiento, no tenían manera de obtener, obviamente, alimentos fácilmente. Tenía que ir semanas buscando justamente qué cazar, qué llevar, obviamente, a la familia. La explotación de la riqueza requería mucho esfuerzo. Por eso es que ellos desarrollaron una cultura hacia el esfuerzo. En el norte, todas las personas, si ustedes conocen, tienen parientes, siempre están pensando en la parte del esfuerzo. O sea, de tú puedes. ¿Cuándo han visto una manifestación de la CEN de maestros del norte que venga a la Ciudad de México? Sin embargo, se la vas a ver porque es una cultura completamente diferente. En el norte, ellos arreglan sus problemas. Ahí va la canción. Ya te vimos. No sé tan bonita esta vez. Yo te quería ver muy, pero sí, por ejemplo, estoy como sucia. Mira, si quieres quemar feliz, hubiera sido el sábado el partido de Monterrey. Quemado de las legadas. Todavía sigue haciendo todos los logros. La cara de todos los niños de verdad han estado como 23 semanas en la calle, pero bueno, es una parte del norte. Resulta, sí, que su estructura tenía una mayor organización. ¿Qué creen? Que justamente la mujer era la que organizaba y administraba los recursos, porque ellos salían a cazar. Yo le pregunto a los parientes de acá, de Diego, día. O sea, en el sentido de actitud, en el norte, la mujer en el norte va a decir, no, soy un machito, no, pero esto es lo que se pone de yo, aquí Nachos, que no, la que tiene la última palabra. La mujer es el norte. Completamente sin matriarcado. ¿Por qué no son? El milagro del entrenamiento, porque entraba ya a organizar los recursos, no se mueve la casa y no autoriza una compra ahí. Se acabó. Y así son. Y aparte, por eso digo que realmente son muy mandones, porque eso es lo que sucede. No es cierto.
En mi vida, Por eso, y aparte, no toca, ¿no? No de tienen por qué, o sea, de partes. de hecho, De Chihuahua, también animales. No hay en Chihuahua que es cierto. Básicamente, tiene algo que estaba llegando. Justamente eso. Cuida mucho, es decir, no gasta el dinero en así nada más como luego se acabó, no, cuida sus recursos. ¿Por qué? Porque les costaba trabajo de ellos. ¿Sí? Ahora, contextualmente, siendo ellos mexicanos, encuentran física, ¿no? Y a veces, bueno, que tenemos mucho que les va haciendo un comportamiento parecido. Sin embargo, aquí yo les voy a hacer una pregunta. ¿Me pueden describir cuál es la descripción típica de alguien del norte? ¿qué tiene carácter yo? O sea, a ver, ahorita dije física. Carácter fuerte está derivado de esto. Si ustedes hablan con alguien del norte, bueno, pero ustedes, sus parientes, hay una característica, son bien directos. Si a mí me gusta la idea, no hablamos con la práctica. Claro, si a mí me gusta que no sé qué me gusta, puedo salir. Son muy directos. Sentimos que nos están golpeados. Son muy directos. A ver, sí, exactamente. Mira, si no les, fíjate que le quiero decir, si no les gusta lo que tú preparaste, mira, te van a decir, ¿sabes qué? Es que tú no me gusta. Aquí no, aquí haces un no, aquí ve que haces, o sea, a mí me quitas porque es algo que no me gusta. No me gusta porque no quiero no quiero herirte las emociones. Son muy directos, pero regresamos a esta parte. ¿Cómo son físicamente, Valeria? Cuando piensas en alguien en el norte, ¿cómo son? ¿Por qué tienen esta característica muy particular la gente del norte? Y tú, obviamente, que tengo aquí en Chihuahua, ¿sí? Que podemos poner aquí como enfrente para que la vean. A ver, ¿y un por qué? Dos, ¿qué más? Físicamente, no en actitud. Su acento, ¿no? No, físicamente. El acento, o sea, tiene que ver con la cuestión de los clanes. Dame características. A ver, son clanes. Robusto. ¿Qué más? Flacos, ¿no? A ver, ¿cuál es Blanca. Son que tienen mayor, o sea, mayor test. Perdón, no te detalle. No, no. Sí, están los argumentos que están en una región. Espérame, si tiene un porqué, aguántenme, siga escribiendo. Y alguien de algo, robustos. ¿Qué más? Con tez blanca, con barba, ¿qué más? En el norte. Físicamente, ¿por qué tienen esa característica? A ver, no me digan que está en los Estados Unidos. Porque Estados Unidos, no era la región de organización y todo eso, era justamente de México, lo que llamamos México, o de la Nueva España, pero ese territorio, ¿sí? Estaba vacío. ¿Por qué tienen esta característica? Porque se me puso a pensar que esa característica. Pues a lo mejor porque tienen climas muy extremos, entonces para aguantar los ciertos mares, o de calor más frío. Pero la parte de robusto, alto, 10,000 años. Se adaptó a esto. No, te voy a decir, ¿qué sucede? Una, biología.
Si ustedes se van a estudiar biología y se van a estudiar las hormigas, que obviamente no tienen que ver, ¿saben cómo se preparan las hormigas? O sea, es decir, cómo se designa cada cuerpo de las hormigas. Por el tipo de alimento. A las hormigas obreras les dan pura verdura, desde que son obviamente bebés, ¿no? A la que es cabezona grandotota hacia afuera, le dan pura proteína. La hembra tiene alimento de los dos. Y entonces, viene la pregunta: ¿qué consumen en el norte más proteína que todos los demás? Vamos al norte, ¿qué es? Carne, ¿no? No, pero estás analizando, ¿qué consumen tus familiares de allá? Llegas a carne. ¿Estás dando cuenta de esa idea? Tienen proteína, tienen más proteína que el resto de, obviamente, la parte de lo que estábamos hablando de las regiones. La segunda, esto también implica la parte de super robusto. Pero en la parte de por qué encontramos gente con mayor tez blanca en esta zona, hay dos puntos interesantes. Primero, voy a rezarme a la parte de la región. No. En esta zona, ¿sí? Cuando vienen, acuérdense, recuerden que cuando viene el descubrimiento, igual el gobierno, no descubrieron, sino más bien, no fue, llegaron, así de, creo. Sí, bueno, traen otro rollo, ¿no? Pero cuando llega la invasión, después ya la conquista, todo ese rollo, que al final de cuentas, cuando los que realmente los que ganaron no fueron los españoles, sino fueron los 10,000, ahora sí que los 100,000, perdón, no eran 10,000, los 100,000 pobladores estaban hartos del gobierno azteca, y entonces fueron los que dieron la torre. Eran todos, porque imagínate que tú tenías que pagar este tributo. No era muy agradable que de repente dijeran: a ver, ¿sabes qué? Me la llevo de tributo a ella, y o la tenía como sirvienta o la sacrificaba. Y eso es algo que no nos damos cuenta de la parte de ay, invadieron. Pues es que nos invadieron algo. Los que se pusieron realmente en contra, que no es la oportunidad para darles una torre, fueron justamente todos los gobiernos, todos los pueblos que estaban alrededor que pagaban tributo. Recuerden esto, que pagaban tributo, pues pagaban, me refiero a cada parte del plata. Pero ¿qué sucedió? Cuando vienen los españoles, muchos de los que vienen inclusive en el barco de Cristóbal Colón, era lo que se llamaba judíos conversos. El judío converso, ¿qué era? Un judío que decía: pues no, ya no soy judío para que no me manden, realmente vas a ir a la hoguera. Y entonces decías que eras católico, te habías convertido al catolicismo. En México, bueno, en la Nueva España se les conocía como marranos. Pero como la Inquisición, o sea, era un rollo muy fuerte, que si tú te veían que no comías carne de cerdo, entonces te podían acusar de judaizante y podías ir a la hoguera. O si no, prendías fuego los viernes. ¿Qué fue lo que hizo este grupo? Decidió alejarse lo más posible de lo que era justamente la Santa Inquisición, y entonces empezó a irse hacia el norte, lo más lejos, porque de aquí a que llegaran, simplemente a lo mejor podían estar practicando vamos a decir, su religión sin que nadie los molestara, porque internamente seguían siendo judíos, o sea, en sus prácticas, pero dejaron inclusive una herencia con la servidumbre. Es interesantísimo. En su paso, estuvieron en Veracruz. Hay un grupo de judíos, por ahí se llama, hay una serie que se llama Siete Candelas, entonces habla de los judíos mexicanos. Tú los ves, y es lanchero, es de las paletas, todo este rollo, pero se quedaron con toda esta creencia de sus, vamos a decirle, de sus patrones, ¿no? Entonces, darles cuando los escuchas y no pueden estar creyendo y los ves, y bueno, parece mexicano, punto. No hay. Pero, ok, voy más allá. Entonces, se fueron hacia el norte. Tuvimos un presidente de González Judía, ¿quién era? Nadie lo sabe, o sea, nunca lo. Tuvimos un presidente con sangre judía, ¿quién era? Lo tuvimos, ¿quién era? ¿Mandé? Y ya, o sea, les doy pitch
Por ahí. Coahuila. Ahorita, No. Yo tenía así, pero. Benito Juárez, no. ¿por qué día? Ay, Ah. no pude pensar en eso. Madero. 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 No te van a historia que estamos hablando de años atrás, pero aquí va un punto. Ok. Voy a esta parte. Pero viene otra. O sea, hablo obviamente de lo holandés. En toda esta zona emigraron grupos religiosos de alemanes que venían también de persecución y no podían practicar su religión. Ahí en Chihuahua se quedaron un grupo muy pequeño, que son ¿los qué? No, no, le hablo de los alemanes. No, hasta queso. Exactamente. O sea, pero los demás, todos los demás de este grupo de alemanes se quedaron ahí, se mezclaron. La historia no te lo cuenta, no te lo dice obviamente, pero muchos grupos de alemanes se instalaron ahí y te dejaron una herencia. Y a veces no nos damos cuenta y lo tenemos ahí enfrente de nuestra cara. Es lo que les digo que tienen que hacer siempre el análisis. Ok. Actitud. Hay un peso pragmático de la realidad. Ahí en el norte no les puede estar vendiendo shows. Ahí es más directo. Van a vender más para el norte. Necesitan cosas tangibles y beneficios alcanzables. Ok, te lo compro, pero ¿cuál es el beneficio? Valoran mucho la calidad. No vayan a vender cosas en el norte, porque obviamente se lo van a rebotar. Y la familia, la opinión de la mujer es muy importante, porque ella se trae toda la película. Entonces ya tienen un segmento de quien van a decir, pero hay una herencia que nos dejaron. ¿Cuál es? A ver, si escuchan esta música, ahora es una polca alemana. Polca alemana. Eso es alemán y esa es la herencia que dejaron en el norte. Por eso cuando ustedes escuchan esta música, lo primero que piensan es del norte, pero no pensar de dónde sacaron esta música. Se quedó justamente como una herencia de esta mezcla alemana que hubo. Y entonces busquen polka, por ejemplo, buscan rápidamente su teléfono celular y busquen polka de Bavaria. Polka, sí, polka de Bavaria. Polka. Sí, polka de Bavaria. Y van a escuchar todos y van a pensar que están metidos en, como dijo, un rancho, o están metidos en música del norte. Todo el mundo, ¿qué es lo primero que piensas, Ana? Música norteña, no ya de mis paisanos y demás. Pues no es tuya, que se le manda. Y es una herencia de esta mezcla. Por eso las características físicas del norte tienen esta parte de estatura, de la tez en su mayoría, ¿ok? La robustez. Las mujeres en el norte son muy altas, ¿sí? ¿Estás de acuerdo? Tienen que ver con esta parte de la proteína. Vean, porque ahora imagínense con la actitud, pues la verdad es que, por ejemplo, cuando conoces gente del norte, me refiero a mujeres del norte, son, bueno, ya vemos a Ana que se está ahí, ¿no? No me gusta, sí quiero, no quiero. Todo el tiempo tienen esta actitud de irse, no quieren, pues, la verdad. Tus parientes son así. Diego, tus parientes, ¿cómo son? O sea, llega tu tío así todo con las botas, muy macho, ¿verdad? Pero ¿quién es la que está manejando toda la casa? Porque se quedó de 10,000 años de entrenamiento. ¿Cómo es tu tía, Diego? Sí, es muy rígida. ¿Es muy qué? Rígida. Bueno, así no. ¿Verdad? ¿Cómo es en su actitud? De repente, ¿cómo llega y está diciendo, a ver, no, me limpia nada, se me pone? Esa es la actitud, pero es que fue 10,000 años de entrenamiento. ¿Vale? Hoy que veas a tu tía, por eso le ponen codos.
No, es que cuidan sus recursos. No había recursos. Entonces tenían que cuidarlos. Entonces, esto que está, ¿ya encontraron por alemana? Ya. Pone ahí, fuerte. No, polka alemana. Lo primero es no, de Sinaloa, no son justamente, es una herencia de esos grupos alemanes que se quedaron ahí, que fue una mezcla, ¿no? Que son, iban a hacer, el único que se quedó separado, por los menonitas. De esa parte. Ahora, vámonos al sur. A ver, los lugares de cambio. Tienen 4,000 años de entrenamiento. Ciudades productivas de Oaxaca, Veracruz. Ahora, ¿qué pasa con esta zona? En esta zona, la explotación de la riqueza requiere menos esfuerzo, porque son tierras muy, pero muy fértiles, en donde entre verdad, esa palabrita que seguramente han escuchado de que estiran y toman el mango, es real. Es real, literal. O sea, tú vas caminando, hay gente que tiene árboles, frutales ahí, la gente va a ir. Las naranjas y el café literalmente de la calle. Tiene parientes en el sur, también. Tienes en el sur, acá, también Diego, por toda la República. Tú no tienes parientes en el lado. Ok, fíjense bien. Y interesante aquí. Los asentamientos más importantes de la cultura, ¿sí? Hispánica, fueron los primeros que fueron sometidos. Por eso van a encontrar que en toda esta región del sur, los grupos de, vamos a decir, étnicos, los locales, están separados del resto de la población. Hay una mayor cantidad vamos a decirle, de grupos indígenas completamente separados de la sociedad. Están en sus pueblos, es donde viene este rollo de costumbres y demás. Bueno, fueron los primeros sometidos, o sea, que prefiero sometidos fueron los primeros que creen. Por eso son tan poquitos. Ahora, la población aprendió, y esto es muy importante, a depender del cacique. El cacique puede que era aquel indígena, mal llamado indígena, oriundo del lugar, ¿sí? Que era el cacique del pueblo. Después del comendador, llegaron a todo esto, y después del gobernador en turno. Vean cómo todos siempre giran alrededor de este rollo de los gobernadores. El de Veracruz, el de Tabasco, el de Chiapas. Y por supuesto, aquí hay algo muy interesante. El punto de referencia era la metrópoli. Todas las manifestaciones del sur vienen a la Ciudad de México. Todo es la Ciudad de México. De Oaxaca vamos a manifestarnos. Y hay algo interesante aquí. Cuidado, aquí cambio, fíjense el contexto. Se apuntan hacia una baja exigencia. Ahí no hay una exigencia por la calidad. Si no obtienen el resultado prometido, pues se aguantan. Pero algo que no se nos debe olvidar, guardan resentimiento. ¿Por qué creen que tienen un presidente que guarda resentimientos? Yo no sé si ustedes, no, todas estas son sus parientes. Si tú, no sé si han visto las noticias de el pueblo mexicano está contra el pueblo americano atrás y se dan en la torre, porque la abuelita hace 100 años le sacó la lengua al agua. No sé cómo sean tus parientes en el sur, pero si les haces algo, no se les olvida. Son bien sentidos. Son bien sentidos. ¿Ya viste por qué son bien sentidos? Es que se los echaron. Tienen 4,000 años de entrenamiento. Ya sabes que son bien sentidos. Y es que tienen cuidado. Eso hay que tener cuidado. Cuidado, sí, con la parte del sur. Cuando ustedes vayan a hacer su estrategia hacia el sur, el principal reto del mercado es conseguir la confianza. Y por supuesto es una sociedad muy pasiva. Fíjense, se resignan, son muy resignados. Tienen fe en el futuro, en el destino y en Dios. ¿A qué me refiero con eso? Ya Dios dirá, tembló, se cayeron las casas. Ya Dios dirá, nos juntamos otra vez. ¿Qué le hacemos? Si esto pasa en el norte, ¿saben qué sucede? Actúan.
Hay un problema en el norte y actúan y se ponen a trabajar sobre ese problema. Vean, por ejemplo, cuando les sembraron ahí, no sé qué, la mesa de tomar los recursos, todo realmente vive, obviamente es un recurso, entonces es bien importante que se desarrollen los resultados que. Bien, entonces, ahora vamos a esta parte del centro. El centro es esto. 400 años de entrenamiento. 400 años de entrenamiento contra 10.000 del norte, contra 10 del sur, 400 años de entrenamiento porque son las ciudades coloniales, que son Guadalajara, Puebla, Morelia, parece zona. Ahora sí nadie tiene países en el centro. Eres el centro, por ejemplo, tú tienes países en todos lados. En Estados Unidos, También. en Guatemala. Guatemala no. Vamos a ver. Okay. ¿Qué pasa con esta? ¿Neta? Ok, a ver, ¿qué sucede con estos lugares? Es una cultura que aprendió que un choque cultural, hay una mezcla. Entonces empezaron a definir esta parte de castas, por ejemplo, de orígenes. ¿Por qué pregunto eso? ¿Quién tiene parientes ahí? ¿Cuántas veces ustedes han ido a Morelia, Aguascalientes, tienen parientes ahí? Lo primero que te preguntas, ¿conoces a alguien? Y te apellidas, ¿cómo te apellidas? Interesante. ¿Cómo? Gutiérrez. Si tú dices, soy de la fuerza de izquierda, lo primero que te dan, y tú no eres pariente de los izquierdas que tienen una farmacia. O sea, todo el tiempo, no, es que igual es todo. Sí, claro, es que mi abuelita es de Morelia, por ejemplo, y siempre que vamos a Tlaxcala, sí, y cada vez que nos separamos, y decimos que son Alvarado, ya saben exactamente dónde estamos. Ok, ¿te apellidas cómo? Alvarado. Alvarado. Entonces, oye, eres de los Alvarados de tal zona. O sea, siempre están buscando tu origen. No sé si ustedes han visto, ¿quién ha ido a esos lugares que de repente hablan y primo y entonces empiezan a buscar de dónde eres? Porque lo aprendieron justamente de 400 años de entrenamiento. Bueno, en Guerrero, pero Guerrero ya es la parte del sur, 2000 años de entrenamiento. Me pueden estar preguntando porque están buscando el imprevisto. Tener que distinguir entre lo propio y lo ajeno y a presentarse de la mejor manera. Es decir, vean esto, a dar la mejor apariencia. O sea, puede no tener dinero, pero va a cumplir 15 años la niña, soltamos toda la lana para que aquí diga que sí hay comida. Y la otra es de repente, si ustedes van a esta región, de voltean y Valeria, no, aquí, no te tienes parientes que te haya pasado esto, que de repente te digan esto, van a pensar que es una huila, no, o sea, no vayas tan tarde porque van a pensar eso, o inclusive no sé si ustedes tienen esta parte de su pareja, que siguen yendo a misa, no vas a ir ¿cómo se llama? A rezar. Te digo que, o sea, este rollo, es más, ¿alguno de ustedes ha estado alguna vez en una Navidad en Aguascalientes? Mira, y puede que estén muy muchos de años, estoy impresionado, pero por dentro así. Son bien lucios, Pero, ¿qué estoy diciendo aquí? Aprendieron a dar la mejor apariencia, a cubrir, ¿no? O sea, es decir, uno no se hace porque aquí no se distingue. Es muy, estás enseñando a pensar qué es esto. Aunque internamente, bueno, lo hagan o no. Lo mismo pasa con la parte de, pues, en Navidad. Si ustedes han tenido esta experiencia en Aguascalientes. También en Zacatecas, ¿no? Ah, pues sí, no, espérate, esta parte de Aguascalientes, no traen un rollo ahí de 20, rezan. Tú estás en una fiesta de Navidad. Ustedes se imaginan la fiesta de Navidad, acá, niña, platicamos obviamente mejor la fiesta de Navidad, todos. Sí, pues que la parte de Aguascalientes. Llegaste y luego, pues, Hacían la misa igual en la casa. ajá, es que ya te vuelve el café y galletas y así, y te vuelve posada. Pero empiezan a rezar en Navidad. En el donde yo estaba, no pudiese empezar a cenar, que no había sido, ya sea en la misa de la iglesia o antes, a tener náuseas. Y los niños que estaban a punto de dar su primera comunión tenían permiso pero los más chiquitos tenían que esperar el siguiente día para no poner sus demás o algo así. Se tenían que esperar. Puebla, Guadalajara, San Luis Potosí,
Y aparte pasa algo bien interesante. Se establecieron regímenes sociales concéntricos, es decir, muy cerrados. Traten de ir a vivir en sus lugares, a ver si los que son aceptados a la primera. O sea, es muy difícil incorporarse. Cuando dicen, ¿de dónde eres? Ah, de la de México. Ah. Eres chilango, sí, claro. Hay un porqué del odio, ¿eh? O sea, esto tiene que ver con la parte antropológica. ¿Quién de ustedes llegó a vivir o tuvo ahí se dio cuenta de lo cerrado que son? Y cuando tú dices, ¿de dónde eres? Te quedan viendo así como, ah, Mi hermano fue a convivir con muchos del norte y le decían, ah, sí, tú pero tiene un porqué. No te venden nada. Es que era su Bueno, te va a ser ya que ya le da de otro lugar. pero ¿qué es todo? No van a exigir mucha calidad, pero no les quieren mal, porque guardan, eso en el guardan recortes. ¿Qué pasa con el instituto que vas a guardar los países que tienen allá? ¿Qué pasa en el centro? Bueno, no miran hacia el exterior, sino hacia sí mismos. No van a encontrar, como en el sur, que todos, en el norte miran hacia Estados Unidos, en el sur miran hacia la Ciudad de México, pero en el centro miran hacia el dicen, aquí en Puebla tenemos café y mejor café que los Starbucks, ¿no? Todo tiene que ver con un entorno inmediato de aquí en Guadalajara se hace esto, aquí en Aguascalientes se hace esto. O sea, les importa un comino lo que hagan en la Ciudad de México, a diferencia del sur. Ahora, ¿qué establecieron? Fíjense, altos niveles de expectativa. Es decir, siempre están buscando soluciones integrales y van a buscar las redes de mejora. O sea, está padrísimo tu cabello, pero hubiera quedado mejor si hubieras puesto rizos. Mande, no, pero no hacen eso. ¿Te has dado cuenta? O ni siquiera se han dado cuenta de, oye, qué bien te ves, pero creo que si te hubieras cortado el cabello, te hubieras visto mejor. O sea, siempre están criticando, ¿eh? Es interesantísimo esta parte. Siempre buscan la excelencia y ven los defectos. ¿Qué tienen que hacer con los productos que van a vender ustedes allá? Tener cuidado en la parte de, ya saben que va a haber está muy padre tu producto, pero creo que si lo hubieras visto más alto, estuviera mejor. Hablamos que hay mucha explotación en el mercado, pero siempre hay una actitud crítica hacia el producto y, por supuesto, aprendieron, acuérdense, a diferenciar y pretender, sí, lo que es correcto. Ahora, vamos a ciudades prototípicas de nosotros. Es la área metropolitana, o en este caso, este pueblito que ven aquí, que es el Valle de México. ¿Por qué nos odian? ¿Cuál es la razón por la que les caemos mal? Ah, el chilango. Hay una razón. Ok, 700 años de entrenamiento. Fíjense cómo vamos cambiando. Desde la época prehispánica se consideró el ombligo que dominaba todo y los vecinos tenían que pagar qué. Por eso le caes gordo a los otros pueblos. Porque tú, esos 700 años de entrenamiento, tenías que pagar ese tributo. Y aparte tú llegas con el famoso, o sea, pues que fue el centro, pues ya actualmente sigue siendo el centro de la actividad. O sea, la ciudad o la parte metropolitana sigue siendo el centro de la actividad. Es una zona con la mayor cantidad de recursos. El 70% de la oferta está ahí concentrada. Parece que somos cuánto? 9 millones, 209. Pero aquí, esta parte de tener tanta comunicación, tantas redes, por eso la Ciudad de México es compleja. Pero aquí viene algo interesante. Se estableció las prácticas del yo merezco. O sea, ustedes llegan, no se han dado cuenta de ese detalle, tus parientes, Valeria, o Diego, o todos los que tengan parientes. Tú llegas y casi más que traigas una capa. Y a ver, ¿no? Les cae gordo que somos muy creídos. Es lo primero que te dicen. No sé si tienen parientes que te digan nada. Porque tú llegas y no tienes aquí estos. No tienes que estar viendo. Digo, ustedes no les tocó la época en donde aquí primero se contaban las películas. Y el mismo rollo, 2 meses después les llegaba a 2 meses después les llegaba a un estado, ¿no? A Guadalajara y demás. Entonces tú ya habías visto todo. Tú llegabas al principio, más si bien, por ejemplo, de la Ciudad de México, pues buscan nuevos ciertos servicios que ahora ya se han generalizado, pero antes no estaba tan marcado. Acuérdense,
te haces, como no hay esfuerzo, porque tú cobras tributo. Y a la fecha seguimos igual, ¿eh? Los estados siguen poniendo dinero para la federación reparte. Se concentra mucho en la Ciudad de México, por eso que Monterrey luego estaba enojado, ganaba no sé, generaba no sé cuánta cantidad de dinero, y obviamente pues, le tocaba una parte de la repartición muy pequeña, muy insignificante en comparación de lo que estaban entregando. La expectativa del centro es siempre recibir lo mejor, pero no puedas pagarlo. ¿Dónde creen que está concentrado en mayor cantidad de deuda de crédito? En la ciudad. ¿Sabes qué pasa? Tiene un porcentaje increíblemente muy bajo en la parte de su multiplicación de tarjetas. ¿Sabes por qué? La confianza, ¿no? Porque les brindan una confianza, si ellos se sienten comprometidos por eso, que me estás dando un refrigerador, estoy pagando, si quieres, 80 pesos la semana, al mes o lo que sea, pero gracias a eso tengo un refrigerador, gracias a eso tengo un refrigerador, entonces tienen esta relación, vamos a tener compromiso. Y aparte, bueno, si dejan de pagar, creo que te tienes ahí rondando ahí al cuate que tocaba de la puerta, ¿no? De que tienes que pagar los 80 pesos. Estamos muy endeudados en la Ciudad de México. Estamos en tarjetas y todo. No pasa, por ejemplo, como en el sur, pues no tiene, ¿no? En el norte, no van a gastar en cosas insignificantes, ya que en el centro, pues van a estar criticando antes de comprar. Y aquí nosotros decimos, bueno, ¿por qué no? Contra el norte, nosotros sí se nos permite soñar con cosas intangibles. Por ejemplo, ¿qué? Los estudios, los cursos, todos siempre están concentrados en la Ciudad de México. Se dan cuenta que vienen de otras partes de la República a tomar cursos aquí. Sí. Vienen de Chihuahua. ¿No? Contra el sur no nos conformamos y nos asignamos. Y contra el centro, nuestra exigencia es más hedonista que otra cosa. O sea, ¿qué significa hedonismo? Placer. O sea, nos gusta la parte más de que está criticando, nos gusta el placer. O sea, es decir, puede ir a un café, puede ir a un antro. O sea, está buscando más esto. ¿Qué sucede, por ejemplo, ya con la frontera norte? Vean cuánto tiene el entrenamiento. 60 años. Ciudades prototípicas, Tijuana, Ciudad Juárez, Mexicali, Reynosa. ¿Por qué? Hablamos que a pesar que su colonización fue, miren, desde 1848, ¿sí? Estamos hablando que todo el mundo piensa que puso los inmigrantes ahí. A pesar de tener muchos años se considera como zona de paso. Por ejemplo, Chihuahua, ¿cuántos están de Estados Unidos? No que se considere que obviamente esta parte, sino a la frontera. Es que hace 4 horas. Pero pasa el paso. Hay gente que viene en el paso. Sí. O sea, del lado mexicano. Bueno, ¿cómo se siente? ¿Te has dado cuenta del detalle de eso? Que casi toda la gente que está ahí, no, o sea, es decir, aunque esté teniendo raíces, siempre la vemos como que va a pasar hacia el otro lado. Adicional, como tiene casi esta cercanía simbiótica con Estados Unidos, pues esto desempeña mucho en la parte de su comportamiento de consumo. Inclusive, ¿cuántas veces has escuchado esta parte de la forma de hablar, ¿no? De parquéate, todo ese tipo vamos a decir, de expresiones que se utilizan mucho en esta zona, porque aparte se sienten allá. Sí. O sea, no se te va a pasar que los ves, se sienten más ricos que de este lado. Ok. Ahora, en esta zona, fíjense quién se concentra. Recuerden ahí. Están los totais, son consumidores cautos de transporte contra los combativos, los playas de Ensenada, centrados en el esfuerzo y lo tangible en el norte. ¿Se acuerdan que en el norte siempre están pensando en esto de lo tangible, la que me va a servir y el esfuerzo? Y el florido, que son muy críticos, que vienen principalmente del Bajío. Y entonces, vean cómo en un municipio, ¿sí? Inclusive hasta ideológicamente hay un comportamiento de compra, que es lo que tienen que analizar ustedes para ir con lo que les pedí que fuera checando de marketing. ¿Por qué? Si tienes 16 delegaciones más todo lo que está aquí en el entorno, vean cómo de repente, no, es que en esta colonia somos panistas, no, en esta colonia somos priistas, no, es que aquí, ¿qué sucede? Hay un comportamiento cultural diferente en cada una de las delegaciones del municipio, inclusive ustedes. Vean ustedes Naucalpan, Atizapán, luego después de ahí sus colonias. Somos así. Vivo en Naucalpan, pero en tal colonia. Y es más, cuando dicen en tal colonia, sí, pero yo soy de esta calle. Pero eso es una parte marcadísima. Y entonces, la unidad geográfica, que es el primer punto,
con todos los que vimos hoy y que saben hoy que todo se maneja así, hablamos que hay grupos, o sea, el mercado local que son esta parte de personas o regiones o municipios donde se vende determinado tipo de productos de acuerdo a las necesidades. Tú no vas ahorita aquí a la tienda y es una Yoli, o sea, probablemente vas a encontrarla en algún lugar, pero cuando empezamos en Yoli, ¿dónde se vende? Morelos, ¿no? Yoli, la ciudad, ¿no? Vas a encontrar en Cuernavaca, en Guerrero, es muy lejano. Es como iniciado de la fiesta del pueblo ayer. Es muy local esta zona de cierto tipo de productos. Si hablamos de un mercado nacional, y ustedes, cuando ustedes vayan a poner su contestación en la segmentación, ponen mercado local. ¿Qué es el mercado local? Y vas a hacer un producto porque vamos para la zona de Estado de México. ¿Sí? Mercado global, estamos hablando ya que, acuérdense que cuando hablamos de globalización, hablamos que la cultura entra dentro de la parte de nuestra cultura, es donde invade, por ejemplo. ¿Qué desayunaban sus abuelitos o bisabuelos? Yo les puedo asegurar que desayunaban chilaquiles, bistec, huevos. Ustedes hoy en día cayeron en las redes de esa estrategia del mercado de las personas que venden todo tipo de, por ejemplo, cereales. Y entonces te dicen, lo más sano es consumir cereal. Y todos, la mayor parte de ustedes saben que nomás consumen cereal. Y ya es lo único que consumen en el día que se viene acá. Pero antes, vean ustedes que es más, este rollo del huevo, que es muy malo. O sea, no es malo, pero siempre es algo atascado. Entonces, ¿qué pasa con el huevo? Oh, tiene un montón de colesterol. No, te invadieron con el rollo del colesterol. Francia es el primer país del mundo que consume huevo y es el que tiene más bajo colesterol. No, o sea, yo. Pero el colesterol de los pulmones. No, o sea, eso es un... Procuras a lo mejor hay que ver que comes sana. En la parte de las condiciones geográficas, segundo criterio, se debe considerar las condiciones geográficas del lugar. Es decir, aunque en un lugar influye el medio ambiente. Sí, por ahí decían, hace mucho calor, hace mucho frío, es templado. ¿Cómo influye en la compra, por ejemplo? Tú estás en Acapulco, Bruno es un café. A lo mejor en la mañana sí, ¿no? Aunque muchos de los que están auditando, se les está pasando muy chistoso que vas a Acapulco, baja como 2 granitos y sí. Empieza todo el mundo ahí con suéter y demás, y tú dices, no, bueno, es cuando es frío. Pero aún así no es súper bonita, ¿no? Y sí, sí. Sí, claro, lo tomas para estar más caliente internamente y poder tener menos sensación de calor, porque estamos dando la sensación térmica. Ahora, ¿qué sucede con el clima? Con el clima. Pues porque hace mucho calor y creo que con su comportamiento de compra. Cuando se me festivo, empiezan a cobrar unas Ok, hay más consumo de agua, a lo mejor más líquido, o si hace mucho frío, hay un consumo completamente de otro tipo de productos, café, por ejemplo. Descaliento, o sea, y hablando de la parte de alimentos, hay un montón de productos que ustedes a veces no se dan cuenta que consumen, pero más bien que compran. Por eso parte del clima, tienen que checar qué fue de clima tenemos. ¿Cuál es el clima de la Ciudad de México y la zona metropolitana? Es un clima templado. ¿Sí? Todo el tiempo tenemos variaciones, pero es un clima templado general. Ahora, el relieve es muy importante. ¿Qué significa esto del relieve? La zona. ¿Me pueden decir, por favor, allá atrás, Molina, dime, ¿cuál es el principal alimento del mexicano? el aguacate, una tortilla. El aguacate es el principal. Pero es que también fue uno de esos. Sí, pero el principal alimento. ¿Me puede alguien decir, por favor, de los que están aquí presentes, por qué tenemos que comprar el 70% de la producción de maíz a Estados Unidos? ¿Por qué creen que el acuerdo del Tratado de Libre Comercio también se paró? Porque acá de repente son los principales productores de maíz que nos venden. Y entonces, obviamente, México dijo, si tú me pones tantos impuestos, yo dejo de comprar maíz. ¿Por qué, si es el principal, vamos a decir, alimento del mexicano maíz, por qué compro 70%? O sea, no me alcanza. Tengo que comprarse en los Estados Unidos.
Ahí estamos súper, o sea, nos tenemos súper amarrados con la compra del... Y Arkansas es uno de los países como todo el son absolutamente inmigrantes. Y ahí nos venden el maíz, nos vienen y se los compramos. Pero ¿por qué tenemos que comprar el maíz a Estados Unidos? El 70%, o sea, del 100% que consume el mexicano, 70% lo compramos a Estados Unidos. ¿Cuál es la razón? Y creo que va en aumento. ¿Por qué, Valeria? ¿Por qué se imaginan? ¿Por qué, Ana? Porque no pagan bien aquí en México. Porque no pagan bien. Más fuerte. Allá, salón de belleza. Entonces se caen los cuatro. Por, a ver, ¿cuál es la razón? Uno, ¿qué? Mercadólogos. Porque no tenemos dónde sembrarlo. ¿Cuántos de ustedes llegaron a escuchar a esa maestra típica de primaria que les dijo, México es el cuerno de la vigilancia? ¿Nunca escucharon? ¿Tú sí? Los cuernos. ¿Por qué han viajado en avión? No tenemos escritores para sembrarlos. No tenemos. Entonces, no hay. Vas y tienes la Sierra Madre Occidental y Oriental, todo, o sea, son pura montaña. Tenemos nada más estas partes, ¿sí? Y acá van el desierto de Chihuahua. Pero y aparte ya no se puede por la temperatura, porque el calor se les quema todo. No tenemos, exactamente, no tenemos espacio. Siempre todo el mundo cae en, no, pobres campesinos, la explotación y demás. No, no hay espacio para sembrar maíz. No hay. O sea, se lo tenemos que comprar porque nosotros no podemos abastecernos. Acuérdense que lo utilizan para combustible, lo utilizan para alimentos para ganado, animales, los humanos. Y entonces, hasta las cajas hay que tener cuidado cómo vamos a tener los envases y empaques, dependiendo que la región donde nosotros vamos a vender. Venden Acapulco, se ha vendido en una zona de Acapulco, más de que están ahí congelando res, no. Siempre está frío porque todo se derrite. Entonces, ¿qué incrementa? Va a incrementar el costo que gasten más en luz. Son de las cosas que tienen que poner, aquí va a estar van a tener calor, hay que, tienes un producto que necesita enfriamiento, pues sabes que el costo va a ser mayor. Ahora, raza o etnia. En México no clasificamos raza o etnia. Sin embargo, lo tenemos que estudiar y sí lo tenemos que poner en nuestra segmentación. ¿Cuál es la contestación que tienen que poner? Latinos, en su mayoría. Esa es la palabra que tienen que utilizar en la segmentación. Aquí en México, latinos. Ok, pero ¿qué pasa con la raza? Las razas tienen diferentes color de piel, forma de cráneo, o sea, hay grupos en particular. Por ejemplo, asiáticos. Tenemos una muy mala costumbre de decirles a todos chinitos, ¿no? No importa si es japonés, si es de Corea, ya está chinito. Tiene que ver esta compatibilidad, obviamente, con lo que nosotros llamamos la raza amarilla, ¿no? Se clasifica así. Es decir, bueno, por supuesto que no hay un segmento de coreanos, somos coreanos de México, ¿saben? ¿No? Latinos son todos aquellos que vengan de España, Italia, y por supuesto Latinoamérica, y que tengan derivación del latín. Y de hecho, los modelos para los comerciales y para la publicidad ya quitaron ciertos patrones que se utilizaban antes. Y actualmente, ¿cuál es el más cotizado? El latino mediterráneo. Es decir, aquel que tiene características físicas, que podrá ser de España, podría ser de Italia, podría ser de México. Hay muchos artistas, inclusive de Estados Unidos, que son la típica imagen del latino mediterráneo. Por ejemplo, a ver, díganme un latino mediterráneo que se utiliza los modelos argentinos, que algunos de ustedes han estado metidos en este rollo de las modelos o los modelos para las temporadas. Todo, están muy cotizados los argentinos. ¿Por qué? Porque sus características físicas pueden ser de todos los países. No es, por ejemplo, que te pongan así a la típica rubia irlandesa y demás, que no hay una relación con la parte de qué, de este contacto visual que ustedes van a tener a la hora de utilizar un producto. Observen cómo hay muchas imágenes de Latinoamérica. Shakira es un latinoamericano. Sí, podría ser, porque la ponerla como mexicana, o podría ser incluso de árabe, podría ser una película, como le pasó a ¿cómo se llaman los ojitos que regaló Shrek? Antonio Antonio Banderas. ¿Qué hace?
¿La ha hecho de qué? Oye, no es español, pero la ha hecho de árabe. La ha hecho de mexicano. Porque es un latino mediterráneo. Si tiene características que puede ser en cualquier. En Estados Unidos, ¿quién podría ser? Hombre, o sea, famoso. Él no está vivo, pero ¿Qué puede ser? Es un latino mediterráneo. ¿Qué más? Hombre. ¿Qué podría ser una vez que la puede ser de mexicano? De hecho, la hizo de español en una película buenísima que ni conocen. A ver, ¿cómo se llama? Robert De Niro. Robert De Niro. Robert, no, fíjate que no. Porque no tiene las características del latino-mediterráneo. Latino-mediterráneo. O sea, es decir, ustedes van a escoger estos modelos. Ricky Martin es un latino-mediterráneo. Ok, entonces tenemos a la chicano, típicamente, o sea, a veces nos ha pasado, pero nos ha pasado, y no hay parte no lo español, ¿no? Cuando buscas la playa y demás. No, ya perdió completamente toda esa conexión. Si tuviéramos aquí un chicano, podríamos identificarnos y hablar. Porque algunas características del comportamiento algo tenemos a la gente que denominamos blanca, a ver, guarda silencio, que tiene el origen europeo y que está más dispersa, vamos, en todas partes del mundo. ¿Ok? Tenemos a los árabes, aquí sí entra, por ejemplo, los israelitas y los palestinos. Y los afroamericanos, que ahora, yo no sé de verdad, eso me molesta muchísimo cuando lo sacan eso de afroamericano. O sea, de verdad es como que la identidad. Esto, pero ¿sabes qué pasa? Tenemos una regresión tremenda, ¿eh? Y aquí viene una pregunta. A ver, vale, allá atrás, luego sea la foto de Ricky Martin. Y luego sea la foto de Ricky Martin. Solamente porque esta edición no. ¿Racistas sí o no? ¿Quién dice no? ¿Es racista? obvio. Obvio. Allá el Ku Klux Klan habla atrás. ¿Cuál es el muñeco moreno? ¿Y cuál es el muñeco blanco? ¿Cuál muñeco es bonito? ¿Cuál muñeco es feo? ¿Cuál muñeco es malo? ¿Cuál muñeco es malo? ¿Y por qué? Porque, bueno, este es moreno y este es blanco. ¿Cuál muñeco es feo? ¿Por qué? Porque a mí no me gusta. ¿Cuál muñeco te gusta más? ¿Cuál muñeco es bueno? ¿Y por qué? Porque no me dan miedo los perros porque tengo más confianza con si no tengo mucha confianza. ¿Cuál muñeco es malo? ¿Por qué? No sé. ¿Cuál muñeco es feo? No sé, es que me parece que está un poquito, ¿cómo te diría? Más moreno y más saludable. No tiene mucho así. ¿Por qué el muñeco blanco es bueno? Porque sus ojos son azules y todo su cuerpo es blanco. ¿Cuál muñeco es feo? ¿Por qué? Porque está negro. ¿Por qué ese muñeco es malo? Porque está café. ¿Y por qué este café es malo? Porque pega. ¿Cuál muñeco te gusta más? Blanco. Porque sus ojos están bonitos y su raza también. ¿Cuál muñeco se parece más a ti? También. Un poquito a este. Es que soy un poquito bonita
de mis piernitas y de mis bratis, de mi de la espalda y de mi carita y pedacitos los tengo morenitos. ¿Cuál muñeco se parece más a ti? Tampoco hay muñecos. Ahora sí. Ahora sí. De hecho, Barbie está con- ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el origen justamente de este racismo, Molina? Es que Hay uno principal, interesantísimo. si los empezamos a clasificar, Lo que empezamos a clasificar. Ajá. Más fuerte todavía, porque aparte, allá, Valeria, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De dónde viene el racismo aquí en México? ¿Por Gold? ¿Por Valeria? Lo aprendimos. Lo aprendimos, claro. A ver. Vale, vas. pero es que no, es que yo no entiendo por qué sí. O sea, es que no entiendo por qué crees que existe. Somos o sea, pero ¿por qué? Hay una, está interesantísimo esto y se los acabo de decir, ¿eh? Es que yo no sé, a mí se me hace muy raro, pues la gente de México, la mayoría es morena. Ok. Eso no significa que no, todos dijeron que sí existía O sea, sí existe, pero es que yo no le puedo responder la pregunta porque realmente yo, o sea, se me hace muy... tiene una profundidad interesante esto. A ver, diles, Bruno. Yo sé que tú tienes que ya tranquila, pues. Así como ya quiero decir, pero a ver, ¿por qué? ¿Por qué? Acostumbrados. Ok. Ana, ¿por qué? En la respuesta tranquila, recuerdo. Lo me estás viendo, veo. ¿Por qué? O sea, de ese lado. Por el sistema de castas. Lo aprendimos. Son 300 años de los antes que los nazis. Los españoles llegaron con un sistema de castas en donde tú traías como un INE, un documento, que decía justamente tu mezcla racial, y dependiendo de tu mezcla racial, tenías determinado tipo de chamba. Está muy fuerte, tenemos 300 años con esto. No se ha quitado. Antes de este video, hay 3 escenas interesantísimas. La primera, llega Valeria con su novio, y después se va el novio. Y lo primero que le dice la mamá o la abuelita, que la muelas, Valeria, hay que mejorar la raza. Esa palabrita viene de esto, porque lo que estaban buscando era tener una mejor combinación racial para parecerse más a la parte europea y tener mejor trabajo o mejor presencia en cualquier institución. Entre más características tenías europeas, eras mejor visto. Ustedes cayeron también en este país, todos hemos caído en el garrito de cuando ves a José María Morelos Pavón. ¿Cómo te lo pintan? ¿Te lo pintan de blanco? No, ¿cómo ponen a José María Morelos Pavón siempre? Sí, y el señor era, digo yo, te lo ponen como si fuera mestizo para que obviamente hubiera esta representación, ¿no? Del nacionalismo. Pero, si tú, por ejemplo,
español se casaba con una india o se mezclaba, entonces tenía un mestizo, pero sin mestizo. Se casaba con un español, entonces tenía un castizo. Pero si el castizo se casaba con un español, la volvía a ser español. Acuérdense que de esa parte, los que realmente promovieron la independencia, o bueno, independencia, pero no tiene nada por importancia, fueron los criollos. Conforme ustedes iban mezclándose, las que tú dices, bueno, la mayor parte de la gente es morena en México, sí, pero se sigue manejando el sistema de castas. No, lo decimos que no, pero es una realidad. Miren. El segundo es, en el video que les presenté, hay una escena donde está quemándose una niña, que está jugando y le dice, María, métete porque te vas a poner prietita y luego nadie te va a querer. Esto sucede. Tercera, está un cuate en una micro y pasa otro cuate igualito que él y le dice, muévete, pareces indio. ¿Qué sucede? Se quedó enraizado el sistema de castas. Está tan enraizado que no nos damos cuenta que todavía hay una parte de la Ciudad de México donde está enraizado el sistema de castas. Porque, a ver, ¿qué representaba ser criollo o español? Poder, dinero, estatus, el tipo de trabajo que tenías. ¿Me pueden decir qué parte de la Ciudad de México sigue manejando ese sistema de castas? Ni siquiera se han dado cuenta. No, en la Ciudad de México, un lugar en particular. Quiero que vayan después, se sienten ahí, tomen un café y se van a dar cuenta de eso. ¿Qué? No. No. Un lugar, concentración, trabajos, un montón de trabajos, oficinas. Más fuerte que Reforma. Más fuerte que Polanco. ¿Santa Fe? ¿Santa Fe? Santa Fe. Ah, sí. Santa Fe, niños. Yo tengo amigos en recursos humanos que me dicen, te juro que nos dicen así, claramente, contrata a una niña de Libero que esté jueguita a usted mismo. Porque queremos darle Una imagen. imagen a la empresa. Pues como hay Porque nos sentimos manejar con el sistema de castas. Se nos olvida que otras cosas. Yo sé que es muy fuerte. Estamos del racismo, pero también son menos racistas. Son menos racistas, porque están acostumbrados a convivir con raza. Miren, aquí hubo un tiempo en que de repente entraban haitianos, hubo haitianos, y llegaban los haitianos y todo el mundo. Entonces, ¿qué tal? Como, es más, tenían o sea, venía gente no, sí, fueron de parte de los haitianos. En todas las escuelas hubo mucho haitiano. Y la gente lo pensaba que tenía lado. Es más, vean, o sea, aparte del comportamiento, yo sé que es la restaurante, fueron en la colonia Roma, unos haitianos sirviendo tacos, no hablaban ni poco español. Y yo me acuerdo, no se me olvida esta conversación de esas dos señoras que estaban al lado mío, que decían, mira, estos haitianos, vienen a quitarle la chamba a los mexicanos. Están los gringos. Exactamente. El sistema de razas y el sistema de castas, por eso decimos, es que no somos racistas, somos clasistas. Mentira, porque el clasismo proviene justamente de qué sistema, en qué clase social ibas a estar, ¿sí? Dependiendo de tus características físicas. Es un problema que uno comete errores en la vida. Le doy chamba a mi cuñado, que es de Serbia, no habla ni poco español. De repente, es que necesitamos cambiar un billete de 500. No, no, pues ve ahí a la gasa que lo cambien. Y todo el mundo se rió. No, ella dijo, dámelo, yo lo cambio. Voy a ir a la gasa, yo lo cambio. Todo se reconocía. Han tratado de cambiar un billete de 500 con el parte de la gasolina. No, te lo voy a cambiar. O no tengo cambio. ¿Sabes qué me contestó? Una frase terrible, pero sí real. Llega me dijo. Digo, ya aprendí en México. ¿Está fuerte o no? Sí. Dicen que la gente vive en lugar pues, saca de onda, ¿no? Tiene que ver con lo que vimos ahorita. Sí está fuerte, ¿no? Es una realidad y esto es parte, pero en México, básicamente, acuérdense que cuando nosotros vayamos a segmentar, no se segmenta por, le voy a segmentar ahí algo,
no. Pero le voy a segmentar luego ponen ahí, esto es Paraguay, México, ¿no? Es una cuestión que, de verdad, que se inventaron de Estados Unidos y ya lo estamos adoptando como la parte de... Vamos a dirigirnos al segmento de afromexicanos. Ahora es chino-mexicanos y todo este rollo. No, en México se segmenta por la parte de latinos en su mayoría y se acabó. Lo voy a saltar esto por el tiempo, porque he enseñado esto en video de Estados Unidos de la parte del racismo, porque cambia completamente la perspectiva. Lo veo mañana, pero quiero nomás cerrar eso en población. Población se refiere a la cantidad de personas por kilómetro cuadrado. La Ciudad de México, ¿cuánto tiene por kilómetro cuadrado? 5.977 personas concentradas en un kilómetro cuadrado. Si ponen una consideración, ¿qué nivel de éxito van a tener? Ve la cantidad de kilómetro cuadrado. Vean ahora para la cara. 1.622 personas por kilómetro cuadrado. Vean un terreno. 1.170 personas por kilómetro cuadrado. Tú la Gutiérrez, 234 kilómetros cuadrados. Exactamente. ¿Qué es lo que tienen que checar ustedes? Población. La población que hay. ¿Qué necesito que les traigan? La cantidad de personas que viven en su... No lo van a encontrar. Ojalá que lo encontrás. Pero en su municipio. No lo van a encontrar. Porque estos datos que nos cobran. ¿Por qué? Porque tú ya vas a saber nivel de población y las características para empezar justamente a segmentar. Ya terminamos la tercera variable, queda una de mañana. Y con eso terminamos toda la información y de ahí voy a empezar a meterme más fuerte con otros datos. Que no, ustedes tienen que aprender qué es el sistema IO. ¿Okay? Bien. Y bueno, la parte suburbana, ¿no? Todas las concentraciones que están al entorno de una zona urbana. Tenemos la parte rural, pequeños poblados, poca densidad, carentes de servicios. Entonces, ustedes clasifican así de esa manera. Entonces, si ustedes se van a INEGI, les va a dar muchas veces todo esto, y este es un geomarketing. Vean, si yo quiero mandar una estrategia para un CMAC, lo voy a poner en esta zona. Obvio que, vean las colonias, aquí están marcadas. Las tiendas, por ejemplo. Tengo contacto obviamente con la parte de las tiendas. ¿Cuánto te trasladas inclusive para llegar justamente a cierta zona? Sí, la parte del autoservicio, la transportación que tienen que hacer de ciertas colonias y tienen que pasar del segmento correcto a una colonia en particular o a un punto de venta. Y inclusive vean, la parte de su colonia, ahí te puede decir la cantidad de población, cuánta población femenina hay, de qué edad y todo, porque eso me va a dar datos para poner un negocio. Y hasta aquí, yo no les puse el otro del racismo pero te lo pongo mañana, pues para quedar como una la información, para que vean cómo somos, cómo actuamos nosotros. Es muy simpático de repente, y todo se puede sacar de onda. ¿Quién de ustedes ha vivido allá en Estados Unidos? Una vez en su vida, ¿no? ¿Qué no les ha pasado que de repente, y es muy simpático porque yo lo veo, o sea, lo veo cuando están viviendo allá, de repente, tú eres una chica muy atractiva y demás, ganan bien, pero esa vengas a ver, si una gente llega a una del bar, y a ver, vamos a poner la huelga. ¿Sacarían de onda? ¿Saben qué? Tenemos un problema muy fuerte. Espérenme. Aguántame por allá. Claro. ¿Qué sucede? ¿Vale? Si ahorita que terminas, ya estás con la urgencia de salir a fumar y comprar un tamal. Y el de los tamales se parece a Brad Pitt. Le compro más. Ok, le compro más. ¿Qué es lo primero que dicen? No tienen nada de decir. Si ves un cuate del tráiler, o sea, o un paletero, tipo así, te vuelvo a decir otra vez, Brad Pitt, lo primero que me dices que es, que no parece paletero. Ustedes ya dicen, es que no parece paletero, es que no parece mecánico, es que no parece, exactamente. Así, otra vez regreso al sistema de cartas. Y lo tenemos muy enraizado, ¿eh? Entonces, vean, por eso les decía, se sacarán de onda si de repente llega la abuelita, ¿no?
alumno que está estudiando por ahí, el guardia que se puso a vender tacos tacos de canasta para recuperar lo del MVP. Estaba ya fuera vendiendo tacos. Pero imagínense, este chico era lucho. Estaba vendiendo aquí. Morena, y él era güero y yo. Yo quiero, de verdad, que observen el entorno. Van a ver un cambio. Incluso yo. No, observa la parte del tecnológico. Que vayas a tomar un café allá. No, la vista de la parte tecnológica. Se van a dar cuenta de eso. Y está fuerte, pero lo tenemos enraizado. Bueno, ok. Hasta aquí, no se olviden de mandar la parte de la tarea. Mañana vemos la última variable. Con eso van a poder contestar mucho de las cosas que mañana les voy diciendo cómo vamos a hacer. La tarea de las del perfil, porque ¿para qué es esto? Por lo que vamos a ver la mañana. Gracias. ¿Qué?